Buenos días, mi nombre es Pablo Uranga, soy de la Regional Pergamino Colón. Hoy es viernes 28 de agosto. Les doy la bienvenida al Congreso APRESIP 2020, donde el cual vamos a escuchar una charla que se denomina Riego por Pivot Central, donde vamos a poner foco más en la eficiencia de aplicación y el impacto sobre el comportamiento del cultivo de maíz. A la larga de la presentación podrán encontrar a la derecha de su pantalla una sección donde podrán hacer preguntas y al final de la presentación esas preguntas se las voy a pasar al disertante para que se las pueda responder. También encontrarán en el menú superior de la página principal una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores y tener intercambios con ellos hasta poder llegar a concretar una reunión con los mismos. No olviden pasar también por el espacio central, el hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivos con especialistas, buscando información de las mismos y contenidos exclusivos para los asistentes. Bueno, a continuación les voy a presentar brevemente al orador de la charla que tenemos en este momento. Se llama Federico Aymar, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente forma parte del equipo de riego del INTA de Manfredi, en el cual pertenece al Proyecto Nacional de Uso y Gestión Eficiente del Agua para el Riego. También estuvo en el ámbito público, en el ámbito académico, ha presentado diversas publicaciones y participó de distintos congresos y jornadas del año en la temática siempre de riego, agua y suelo. Bueno, queda con ustedes Federico. Adelante, Federico. Buenas tardes o buenos días. Vamos a presentar un trabajo que hemos realizado para una tesis de posgrado, la cual le hemos puesto de nombre Riego por Pivot Central, y hemos evaluado la eficiencia de aplicación y su impacto sobre el comportamiento de cultivo de maíz. Mi nombre es Federico Aymar y esto es un poco lo que vamos a dar. A modo introductorio hemos puesto que los pivots centrales se caracterizan por su alta uniformidad de distribución y eficiencia de aplicación, pero este escenario no siempre se mantiene. Haciendo una clasificación visual sobre la imagen que tenemos aquí de fondo, podemos ver cómo tenemos algunos casos donde tenemos una excelente uniformidad. Ya vemos toda la tonalidad muy homogénea en todo el círculo. Luego podemos ver una baja uniformidad que se traslada en anillos concéntricos, digamos, y puede haber otra baja uniformidad debida o que acusa algún tipo de variabilidad del suelo. Lo que diversos autores científicos refieren es que esta alta uniformidad de estos equipos está dada básicamente por un correcto diseño y un adecuado mantenimiento de la carta pluviométrica, pero que con los años esto se va de algún modo deteriorando. Por otro lado, tenemos lo que se refiere al tamaño de equipo, la velocidad del viento, la presión de trabajo, que son otros factores que van afectando esta uniformidad de distribución, pero que con tecnologías y conocimientos vienen a ser una herramienta que nos permiten suplir estas salvedades, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos componentes que son propios del sistema y que van afectando a la uniformidad, y que es lo que venimos a proponer evaluar en este siguiente trabajo, como lo son, por ejemplo, la interceptación que se produce en el cultivo a medida que vamos regando, la retención que va teniendo los residuos de cosecha tras años sucesivos de siembra directa continua, y cómo modifica la uniformidad con las diferentes alturas de aspersores y los diferentes distanciamientos. Para eso lo que hicimos fue proponer una fórmula de eficiencia de aplicación en la cual tiene tres componentes. Los tres componentes primeros son pertenecientes a una fórmula de Kellen y Blissner, la cual representa las pérdidas originadas por fuga y tubería, OE. RE viene a ser las pérdidas por evaporación y arrastre, y la uniformidad de distribución. Luego a esta fórmula nosotros le incorporamos la intercepción por parte del cultivo y la retención,
de los residuos vegetales, que se va a decir cuánto se va acumulando en los poros capilares a medida que nosotros vamos regando. Entonces planteamos como objetivos específicos evaluar esta uniformidad en equipo de pivot central en el cultivo de maíz con diferentes alturas de canopeo, íbamos evaluando a medida que iba creciendo, y diferentes láminas de riego o porcentajes de avance. A partir de esto, determinar las pérdidas producidas por la intercepción foliar y los residuos cosecha que integran una rotación predominante de la región, en nuestro caso trigo, soja, maíz, y a partir de esto proponer una ecuación que incluya las pérdidas por interceptación como residuos de cosecha. Pasando un poco dentro de los valores de referencia de la zona, lo que tenemos son en el gráfico de la izquierda, vemos acá la evapotranspiración de referencia, las lluvias y el déficit hídrico, donde vemos claramente los 530 milímetros que tenemos de déficit hídrico, lo que nos transforma en un tipo de riego suplementario, nos hace llevar a cabo un tipo de riego suplementario. En cuanto al tipo de suelo que tenemos, corresponde a un tipo de suelo franco-limoso, con un 15% de arena, 15% de arcilla y un 70% de limo. Es un suelo con 3 horizontes bien marcados, un A de 0,20, una C de 20 a 50 y un C cálcico de mayor a 50 centímetros, bien provisto de materia orgánica, sin limitantes físicas ni químicas, hasta los 2 metros de profundidad. Un poco en el equipo en el cual realizamos las pruebas es un pivot central instalado en el año 95 de la firma comercial Lindsay, que presenta 5 tramos más un voladizo, riega 27 hectáreas, es abastecido por unos 132 metros cúbicos por hora, con unos aspersores iWatt, con una instalación o una adecuación de la carta pluviométrica en el año 2014, y están colocados a 1,60 m desde el suelo hasta el contrapeso. Un poco pusimos a modo de referencia lo que todos conocemos sobre el funcionamiento del equipo de pivot, donde presenta una pluviometría creciente desde la base hacia el extremo para erogar a lo largo del equipo una misma lámina, y donde tenemos la superficie, como muestra en este gráfico, en los tramos en el eje de las Y y en el eje de las X los porcentajes, que los últimos 2 tramos, que corresponden a las barras superiores, representan más de un 60% de la superficie de riego. Esto es importante en la modificación que planteamos en la fórmula que tomamos de Keller y Blissner. No es importante la fórmula, simplemente la modificación, ya que esta uniformidad tiene en cuenta al coeficiente estadístico de Christensen. Nosotros lo que hicimos fue utilizar el coeficiente de Hermann y Hein, ya que tiene en cuenta, es apropiado, mejor dicho, para pivot, ya que tiene en cuenta las mediciones más alejadas desde la base del equipo, las pondera, ya que estas representan un área mayor al describir una circunferencia mayor. Luego pasamos a cómo hicimos las pruebas, específicamente donde tenemos nuestro equipo con 110 boquillas y 25 caudales distintos, y lo agrupamos en 11 segmentos. Esto fue a los fines de ver las diferentes pluviometrías que presenta el equipo desde la base al extremo, si tenían alguna injerencia sobre la retención del residuo, la retención hídrica por parte del residuo vegetal, la interceptación y la uniformidad de distribución. Es decir, cómo se iban comportando estos parámetros frente a las distintas pluviometrías. Para eso lo que hicimos fue colocar los pluviómetros desde la base hacia el extremo, identificarlos desde el 1 hasta el 96, que fueron la cantidad que nosotros tuvimos, para luego tomar las lecturas de los mismos y saber dónde, y la ponderación de estos, las distancias a 3 metros, uno del otro, y una altura de 80 centímetros, tomando ciertas pautas de la norma ASAE para la evaluación de pluviómetros. Y lo que hicimos fue, para evaluar tanto la uniformidad de distribución como la interceptación, hacer pasar el equipo y tomar las lecturas de una posición o de una región a la cual denominábamos testigo, la cual no tenía cultivo, y otra
En el cultivo de maíz teníamos la misma distribución de pluviómetros e íbamos haciendo pasar el equipo con las distintas láminas a medida que iba concurriendo o avanzando en su ciclo fenológico el cultivo de maíz. Lo que nos da como resultado las mediciones realizadas en tres estadios vegetativos un estadio vegetativo con tres alturas de cultivo a 1,20, 40 centímetros de diferencia entre el aspersor y el maíz, 1,40 m, 20 centímetros de diferencia y 1,55 m, es decir, con los aspersores próximos a introducirse dentro del canopeo de cultivo. Y en un estadio reproductivo lo que hicimos fue, como se ve en la imagen de fondo, elevar los aspersores por sobre las panojas, quedando definidos dos momentos, con los aspersores introducidos, como se riega naturalmente, y con los aspersores elevados. Como resultado de todo esto tenemos una combinación de 4 estadios fenológicos con 4 láminas de riego, que en nuestro caso eroga al 15% 38 milímetros, al 25% 24 milímetros, al 50% 12 milímetros y al 100% 6 milímetros. Y a su vez con las dos condiciones de trabajo mencionadas, aspersores introducidos en el cultivo y elevados en estados reproductivos. Ya pasando los resultados, vemos que la uniformidad de distribución para la condición testigo sin cultivo, tenemos en el eje de las Y la uniformidad de distribución y en el eje de las X los segmentos, desde el 1 el más próximo a la base del equipo y el 11 el más alejado, y en los diferentes colores los diferentes porcentajes de avance abajo señalados, ¿no es cierto? Donde vemos que no hay diferencias básicamente entre los distintos porcentajes de avance con valores superiores al 80%. Este es el mismo gráfico con una tabla de referencia donde nos indica que tenemos valores de un 85%, un 85%, sí, a más, lo que nos daría una condición de buena a excelente. Ya pasando a los estadios vegetativos, tenemos un estadio juvenil 1 con el maíz 1,20 con un comportamiento muy similar al testigo, sin diferencia entre láminas, con valores próximos al 80%. Un estadio juvenil 2 donde tenemos ya empieza a caer el coeficiente de uniformidad, siempre recordemos que está en el eje de las Y, los segmentos en el de las X, y comienza a evidenciarse la línea amarilla que corresponde a la lámina más liviana, por así decirlo, por debajo de las restantes, es decir, como manifestándose en un peor comportamiento. Ya en el estadio juvenil 3 vemos cómo se acentúa la caída de la uniformidad de distribución, donde también continúa la lámina al 100% manifestándose como la del peor comportamiento. Y luego pasamos a estadios reproductivos donde vemos una marcada o una drástica caída en los 4 primeros segmentos iniciales que corresponden a los 2 tramos del equipo de riego, donde tenemos la mayor separación de aspersores en nuestro caso, que luego cuando elevamos los aspersores por sobre el canopeo vemos cómo se busca o tiende a corregir este efecto. Ya pasando al efecto de la separación de los aspersores sobre la uniformidad de distribución, vemos en el eje de las Y la uniformidad de distribución y en el eje de las X la separación de aspersores. Vemos cómo los aspersores elevados en azul mantienen un comportamiento más homogéneo a lo largo de todas las separaciones, a diferencia de los introducidos, donde a 2,5 metros se logra una proximidad entre las curvas, resultando muy similar, a diferencia de con una separación mayor, donde el patrón de diseño creado sin cultivo se ve afectado. Luego pasamos al rendimiento por segmento, donde vemos en las toneladas por hectárea, en el eje de las Y, partiendo de unas 14 toneladas, hasta unas 18-19 toneladas que logramos alcanzar en los segmentos finales, es decir, una caída o una mejora de un 25%. Lo mismo en este caso, donde tenemos cómo avanza o responde a una curva potencial la uniformidad de distribución en relación a la uniformidad de distribución que tenemos en el eje de las X, en referencia a las toneladas por hectárea que tenemos
en el eje de las Y, también resultando en un 25 a un 30% de incremento cuando mejora el coeficiente de uniformidad. Luego ya para pasar a los resultados finales, en lo que refiere a la retención por parte del residuo vegetal a través de sus poros capilares durante el tiempo de riego, lo que primero hicimos fue identificar los segmentos, como habíamos dicho, para ver si existía algún efecto de las tasas pluviométricas crecientes del equipo sobre esta retención. Continuando con esto, lo que hicimos fue una evaluación del residuo vegetal, es decir, para ver la concentración que existía de cada uno de los elementos o de los residuos que integran la rotación, en nuestro caso una rotación de trigo, soja, maíz, en este caso presentaba una predominancia de soja. Es imposible encontrar a campo en estado puro un residuo. Lo que hicimos fue un corte y acondicionado, es decir, llevar a la estufa para saber el contenido inicial de una superficie de 0,25 metros cuadrados, y luego aplicamos las 4 dosis correspondientes de 38 milímetros, 24, 12 y 6 milímetros. El resultado de esto fue que la retención del residuo vegetal se iba incrementando, como tenemos en las X, como se ve en la X tenemos la cantidad de materia seca y la retención total en milímetros en el eje de las Y, donde alcanzaron valores próximos a los 3 milímetros, y las dosis en referencia a la retención se ve como a mayores dosis, a medida que incrementamos las dosis de riego, iba disminuyendo la retención del residuo vegetal. Como resultado de esto, no es importante la fórmula, sino que nosotros podemos de algún modo predecir, en el caso de determinar un balance hídrico, la retención hídrica a partir de la cantidad de materia seca y las dosis aplicadas. Por último, pasando ya a las conclusiones, podemos decir que en cuanto a la evaporación y el arrastre de las gotas, al utilizar las pruebas predominantemente en horario nocturno, no se obtuvieron pérdidas significativas. En cuanto a la uniformidad de distribución, se observaron valores de bueno a excelentes de uniformidad para la condición testigo, es decir, sin cultivo, hasta B6 inclusive, que era el estado juvenil 2, sin diferencia entre pluviometrías ni dosis aplicadas. A medida que avanzaba el ciclo fenológico, íbamos viendo cómo la uniformidad de distribución iba cayendo, siendo más acentuada en los primeros tramos del equipo, donde tenemos la mayor separación, y en estadios vegetativos avanzados, como en reproductivo, la peor performance se obtuvo cuando el equipo hace su ciclo en el menor tiempo, es decir, siempre que íbamos con la lámina al 100% o con la velocidad del equipo al 100%, presentaba la menor uniformidad. Los estadios vegetativos avanzados y reproductivos, la elevación de los aspersores en zonas con mayor separación produjo una mejora de esta uniformidad. Los valores de uniformidad de distribución en suelo fueron superiores respecto a los calculados a partir de mediciones en pluviómetros, evidenciando el efecto de la redistribución del agua en el suelo, al menos en este tipo de suelo, ¿no es cierto? Estos son datos que no los mostramos, pero que sí eran importantes las conclusiones. Es decir, que lo que se midió, la uniformidad de forma aérea, no se tradujo de forma igual en el suelo. Lo mismo que la intercepción foliar, no mostramos los datos, simplemente las conclusiones, donde se determinó que entre un 60 y un 70% de lo que se interceptó fue conducido hacia la base del tallo, atribuyendo este efecto al flujo preferencial que existe debido a la arquitectura foliar erectófila del cultivo de maíz, es decir, a la conicidad que hace que se traduzca el agua hacia la base, ¿no es cierto? Y por último, en cuanto a la retención del residuo vegetal, lo que podemos decir es que se determinaron valores máximos de 3 milímetros, encontrándose diferencias significativas para las variables dosis y cantidad de materia seca, no así en las distintas pluviometrías analizadas. Y por último, podemos decir que las aplicaciones con láminas con menores porcentajes de avance o una mayor dosis van a reducir el efecto de la retención hídrica por parte del tejido vegetal. Esto fue todo, muchas gracias, espero que les haya servido. Gracias por la oportunidad, Presid, y bueno, estamos en contacto para continuar con estas investigaciones y en lo que se disponga. Gracias, Federico. Muy buena la presentación.
Bueno, te voy a hacer algunas preguntas que me mandó la audiencia. Comenzamos con la primera. En ¿No? referente al componente de eficiencia, de evaporación y arrastre, ¿cómo se comportó en su lugar de trabajo? Bueno, bárbaro. Ahí como veíamos RE que hacíamos mención, que es en estos equipos el componente justamente de evaporación y arrastre es muy importante, aunque se pueden, en nuestro caso, para realizar estas pruebas lo hicimos en horario nocturno, a modo de minimizar este efecto. De todos modos, lo que se recomienda siempre es de algún modo aprovechar o utilizar la franja horaria, en nuestro caso de 7 u 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana aproximadamente, no tenemos aproximadamente viento, casi viento, por lo tanto se sugiere darle la mayor cantidad de horas de la lámina en ese horario, sería como una sugerencia. No sé si responde por ahí. Buenísimo, está bien. Bueno, otra pregunta es, dentro de los componentes, ¿la interceptación existe entre cultivos, entre otros cultivos? Claro, claro que sí. La interceptación está dada en todos los cultivos, se usa. Hay muchos trabajos referidos en soja, inclusive en alfalfa, que tienen arquitecturas foliares planófilas, donde deja la gota que cae sobre esa superficie de canopeo un mayor tiempo de exposición. Por lo tanto, van a tener distintos comportamientos según sea la arquitectura foliar del cultivo. Esto está muy estudiado. En nuestro caso, para lo que vimos en plantas de maíz, depende mucho del grado de ectófilo que tenga, ¿no es cierto?, la planta, que vienen distintos híbridos que juegan con esto, ¿no es cierto?, y a su vez van a trasladar el agua hacia la base de la planta. Se dice que aproximadamente un 60-70% va de lo irrigado, va hacia la base del tallo, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. Otra pregunta más es, ¿cuáles son los factores climáticos que hay que tener en cuenta en un riego por pivot central? Y es como, sí, está Es bueno. amplia. Claro, exactamente. Está bueno, la pregunta es bastante amplia. Un poco fue lo que respondimos primero, ¿no es cierto? La importancia del viento. Siempre uno de los mayores componentes también que afectan, ¿no es cierto? Tanto a la uniformidad y por ende a la eficiencia. Las tecnologías en cuanto a los aspersores que existen con los distintos tamaños de gotas que podemos lograr y jugar un poco con el manejo, con el horario en que apliquemos esa lámina, es un poco la forma de encarar la respuesta a eso. Está bien. Otra pregunta es, ¿se sabe qué porcentaje de agua aplicada es Uh -huh. almacenada en los primeros centímetros del suelo? Y nosotros ahí en el estudio, justamente no lo puse, pero nosotros medimos que aproximadamente, en referencia, o sea, mejor dicho, no sé cuánto. Nosotros lo que medimos es la uniformidad que presenta en los primeros centímetros, que es mucho mayor a la que se da de forma aérea. De forma aérea decimos aquella que es representada por la medida en los pluviómetros, ¿no es cierto? En los primeros centímetros es como muy uniforme y después sí es donde viene a jugar. Ahí es donde entra mucho el efecto de la intensidad pluviométrica que está representada por cómo riega el equipo a lo largo, ¿no es cierto? Las mayores intensidades finales por ahí y el peligro de escorrentía que podamos llegar a tener puede que la infiltración sea distinta a la de la base del equipo. Está bien, y después dentro de la misma pregunta es, ¿qué porcentaje de agua retiene el canopeo de maíz en estado reproductivo? Bueno, está buena la pregunta también. Lo que nosotros vimos ahí, que es más bien, no sé cuánta lámina, sino qué porcentaje de la lámina. Nosotros dijimos que un 60 o un 70% nosotros logramos contabilizarlo en el suelo. ¿Se entiende? Para ver cuánto tiene una lámina a los fines científicos, ¿no es cierto? Habría que ver o poner algún colector de esa planta para que pueda ser llevado, ¿no es cierto? Pero nosotros medimos que un 60-70% de lo que regamos en estado reproductivo se encuentra en la base de la hilera de siembra, ¿no es cierto? Bien, buenísimo.
Otra pregunta es, ¿hay ensayos sobre cómo mejora la eficiencia de riego? ¿Cómo mejora? ¿Cómo mejorar la eficiencia del riego? ¿Eh? Bueno, de algún modo nosotros lo que intentamos con esto es contribuir con ciertas pautas a la mejora de la eficiencia. Si nosotros vemos por ahí que la uniformidad es uno de los componentes más importantes que afecta a la eficiencia, mejorando este parámetro u otro, como mencionamos, la evaporación, son distintas formas en las cuales vamos a ir sumando o haciendo que este componente tenga menos afecciones hacia la eficiencia como un todo, ¿no es cierto? Dentro de esto también mencionamos por ahí a los residuos vegetales que nosotros tenemos en siembra directa, la acumulación de estos residuos. O sea, hay distintas formas de las cuales, mediante pautas de mejoras, vamos a ir llevándolo hacia una mejora en la eficiencia general. Bien. Después una pregunta más es, Sí, Pablo. respecto a los resultados de ensayos, si hay resultados de ensayos de fertilización en maíz bajo riego. Sí, por supuesto. Y hay distintas formas nosotros generalmente lo que hacemos son en base a curvas de rendimientos esperados. Los ensayos, eh, básicamente hoy en día con nitrógeno y fósforo, pero sí los hay. De hecho, INTA tiene para distintas zonas. Nosotros estamos usando las curvas para aquí, para Manfredi. En referencia al riego, podría ahí aportar justamente con respecto ahí a lo que veíamos rápidamente de la uniformidad, cómo va disminuyendo a medida que avanza el estadio fenológico del cultivo. En nuestro caso, como creo que muchos que riegan por pivot, se fertiliza o irriga, ¿no es cierto? Por lo que se sugiere por ahí aprovechar esta fertilización y realizarla en los momentos donde tenemos las mayores uniformidades. No sé si me explico. Es decir, en los estadios iniciales, que a su vez es donde mayor sensibilidad vendría a tener la planta de maíz o una mayor respuesta previo a la floración, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. Bueno, Federico, veo que unas cuantas preguntas bien respondidas. La verdad que, bueno, muy interesante tu charla. La verdad, muchas gracias desde APRESID por participar, por estar. Y bueno, para nosotros es un honor que tengamos gente formando y que vengan y nos hagan este tipo de disertaciones. Te agradezco desde APRESID. Bueno, Pablo, te agradezco a vos, che, muchas gracias por la participación. Por supuesto que estamos, está en contacto para lo que necesiten y bueno, nosotros seguimos en esto y bueno, que tengan buen día. Buenos días, vale, gracias. Damos, hasta luego.